Muy buenas tardes, televidentes de Telesantiago. En el programa de esta tarde, dialogando con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá, presentamos un saludo muy especial a ustedes los televidentes y a quienes nos han acompañado en esta serie de diálogos en el pasado. Hoy agradecemos al señor arzobispo, a Gabriel Ángel Villabaos, al director de Telesantiago, el padre Justiniano Barón, al equipo que lo acompaña en esto del trabajo técnico de Telesantiago. Muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes no sería posible llegar a sus pantallas, llegar a sus hogares. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, moderno, fresco, que es la literatura y la historia. Eso sí huelen como a añejo, pero no, vamos a encontrar algo bonito hoy con el profesor Gilberto Ávila Monguí, quien toda la vida ha sido profesor de literatura, quien tiene mucha producción escrita, es un enamorado de la poesía. Admiro la memoria de él para grabar muchos poemas que en cualquier ocasión y en cualquier momento y en cualquier tema él nos ilustra, nos declama, recuerda con esa memoria prodigiosa muchos poemas tal como los debieron escribir los poetas. Esta tarde tenemos un tema muy interesante y es la literatura en el Bicentenario. ¿Cuál bicentenario? Bicentenario de nuestra batalla de Boyacá, 200 años. ¿Qué ha hecho la literatura? ¿Qué ha producido la literatura? ¿Cuál es el marco referencial de la literatura? Ya conocemos la historia, conocemos el pasaje histórico, cómo fue evolucionando la idea de libertad, la idea de independencia, cómo Simón Bolívar, cómo Santander y nuestros próceres fueron organizándose y ganando batalla en batalla hasta llegar a la independencia. Eso nos lo dice la historia. Ahora el profesor Gilberto Ávila Monguí nos va a decir cómo la literatura fue desarrollándose en estos 200 años. Tiene la palabra compañero Gilberto Ávila Monguí para que nos ilustre y nos deleite con esa historia. Muchas gracias, compañero. Es un placer inmenso poder conversar con la teleaudiencia de Telesantiago. Estamos en una época que es muy importante hablar exactamente de la independencia, de nuestra independencia. Tenemos 200 años de independencia. He escrito una pequeña obra que se llama La literatura en la independencia de Colombia. La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la historia con la literatura? Y resulta que cuando uno pasea por entre los libros, por la cultura, se da cuenta que la literatura y la historia son hermanas inseparables. A veces digo yo, algo hasta más porque forman un solo cuerpo. Sí, a veces. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Yo podría comenzar con algo que es muy nuestro para que se note lo que ha hecho la literatura y la historia. Podría comenzar con la oración de estudios del doctor José Joaquín Casas, que es el fundador de la Academia Colombiana de Historia. Él en su oración de estudios dice más o menos lo siguiente, palabras más, palabras menos. Es la literatura la que soplando sobre la osamenta polvorosa de archivos y museos resucita las edades y nos pone cerca a nuestros mayores. Es la literatura la que nos acerca a la estancia rústica, lugar de nuestros primeros amores. Es la literatura la que da voz a nuestras ternuras y a nuestras indignaciones. Por algo se ha dicho
que los grandes, los genios de la literatura tienen mucho más valor que los guerreros. Así que en Grecia tiene mucho más valor Homero que Solón. En Roma tiene más valor Virgilio que Cicerón. Y diríamos que en Francia pues tiene muchísimo más valor Chateaubriand que Napoleón. Entonces dice, ¿qué sería de Grecia sin Homero, sin Tucídides, sin Jenofontes? ¿Qué sería de Europa sin sus menestines y menestriles? ¿Qué sería de España sin Quijotes, sin Quevedo, sin Granadas? ¿Qué sería de Colombia sin Suárez, Uricocheas, etcétera? Cerremos un momento los ojos. ¿Qué paramos aquellos? Por eso, nuestro gran filólogo y lingüista, Rufino J. Cuervo, dice que no hay nada que condense más el alma de los pueblos que su lengua. Y entre nosotros dice que es la que nos une desde la última punta Guajira hasta Leticia y desde la Piedra del Cocuy hasta Titubate. Entonces, resumiendo, literatura e historia van unidas. Y si nosotros queremos hacer una explicación más clara para que se vea, la Ilíada, que es la historia entre griegos y troyanos, tenemos que está escrita en versos, se llama hexámetros. Cuando comienza la historia invoca a las musas, a los dioses, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, cuál funesta que arrojó al orco, tantas almas valerosas de héroes, y convirtió a los hombres en presa de perros y pasto de aguas, cumplíase la voluntad de Júpiter. Eso lo hacen hexámetros, son medidas 6. Lo mismo ocurre con la Eneida, porque en la Eneida, que es dicen que el plagio más perfecto que se ha dado, por eso sobreviven las dos obras, la una como épica antigua y la otra como épica moderna, ¿no? Comienzan de la misma manera, casi con las mismas palabras, en donde dice que canta, oh mi musa, por cuál Dios ofendido arrojó al hombre de celestiales pechos y lo condenó a padecer trabajos mil. Y ahí tiene toda la historia de la Eneida hasta llegar a Cartago, en donde está la diosa Vida. Le interrumpo un poquito con otros ejemplos, a mi parecer. Literatura e historia. ¿Qué tal que no hubiéramos tenido autores en Europa como Dante con su Divina Comedia, o como Canterbury, los cuentos de Canterbury Tales de Chaucer? Describe en esos cuentos tan cómicos, tan chistosos, tan atractivos, las costumbres de la Edad Media en Europa. ¿Qué tal que esos libros no se hubieran escritos? ¿Qué tal que aquí en nuestra tierra recién conquistada no hubiésemos tenido a un Juan de Castellanos, que escribió el poema más largo en lengua española, que habla de las costumbres nuestras, de cómo fue el coloniaje, de cómo vivían nuestras gentes, esas crónicas? Es literatura historia sin crónicas no sería historia. Y usted ha dicho que son dos musas, la literatura y la historia, gemelas. Yo diría que son siameses, están ahí pegadas en la misma fuente de la inspiración y de la historia del hombre. Sí, eso es cierto. Sin embargo, hubo un momento de la historia en que se negaba la universalidad de la historia
y hubo polémicas fuertes acerca de eso. Entonces, es exactamente San Agustín el que dice que el hombre es por naturaleza universal, y por esa universalidad la historia del hombre es universal, aparte de lo que sea de raza, de costumbres, religiones, filosofía, etcétera. Entonces, eso ha hecho que los estudios sobre historia, por algo los grandes tratadistas dicen que las grandes epopeyas dan los héroes, y los héroes dan la inspiración a los poetas. Eso es lo que ocurre en la Ilíada, y eso es lo que ocurre en la Odisea, es lo mismo que ocurre en la Eneida. Entonces tenemos la inspiración de cada uno de estos poetas en los héroes, en la historia. Uno hace la historia de Grecia y Troya, la guerra de Grecia y Troya, el otro hace la historia del linaje latino, con toda la progenie que él se gloría en pertenecer, que pertenecen de dioses, dicen a través de Eneas dicen los latinos. Bueno, pero esa es una nota para hablar de qué relación tiene la historia con la literatura. Pero cuando hablamos de la literatura en la independencia, pues tenemos que mirar también con los mismos lentes lo que ha ocurrido en la historia de nuestra patria. No tenemos sino 300 años de coloniaje. Y 300 años desde el principio. Nosotros recordamos al padre Fray Bartolomé de las Casas. Él creo que nos da la primera muestra de la literatura para que tengamos independencia, porque su desacuerdo con los conquistadores que los llevó a Sevilla para decir el maltrato que le daban a los indígenas no correspondía a los sentimientos de la corona que enviaban a los conquistadores para la civilización, para que les enseñaran la doctrina, no para que los maltrataran. Y entonces pues ocurrió todo lo contrario. Y ahí tenemos nosotros que comienza la literatura en la independencia. Cuando leemos literatura colombiana, generalmente dice que la literatura tiene dos aspectos. Una que siempre se resiente de que no son colombianos los escritores, que son los cronistas y los primeros que escribieron sobre estas tierras nuestras. Nosotros tenemos la llegada en 1519 y ya hay toda la historia del Darién, en donde el cronista Manuel Ancísar, no es Manuel Ancísar, que no recuerdo ahora el nombre, pero es el primer cronista, el que escribió la Suma de Geografía, el que en esa Suma de Geografía comienza a narrar todo lo que hay en las selvas colombianas, la flora y la fauna, y narra la presencia de los cocodrilos ellos bajaban por el río Magdalena, o mejor dicho subían en este caso, por el río Magdalena, y él dice que él ayudó a matar uno de esos animales tan grandes que veía, que le daban lanza y que no les penetraba, cualquier lanza se les podía romper en esa caparazón que tenía, pero uno de los compañeros le atravesó una lanza por debajo, por cerca del pecho, y por ahí sí entró la lanza y lograron matar el primer cocodrilo. Dice lagartos grandes, dicen ellos, lagartos grandes, y luego dice que tenía la carne muy buena de comer, y luego narra la presencia de las vacas mochas, ¿no? Que unos animales grandes que tenían las cascos como de mula, que eran exactamente las dantas, y que también tenían la carne muy buena de comer. En fin, que conoció muchos otros animales, y hace toda esa
esa crónica, es uno de los primeros escritos, indudablemente, que hablan de la flora y la fauna nuestra. Pero dice que eso es en sentido amplio, no en sentido estricto, porque dice que la literatura colombiana debe comenzar con autores colombianos, con nuestra propia lengua, con nuestros propios paisajes, con nuestros propios sentimientos y nuestra propia visión. Pero yo creo, maestro, que hay uno aquí, un boyacense, un curita, Fray Nicolás, quien allí en el desierto de la Candelaria escribió su famosa obra, no recuerdo en el momento, pero esa es nuestra literatura. Sí, el desierto se llama el prodigio del desierto. Exacto. Sí. Ya es nuestra literatura autóctona. Sí, nuestra. Sí, pero ya eso viene más tardecito. ¿No? Bueno. No está comenzando, es decir, nosotros hemos dicho que comienza con don Juan de Castellanos, aquí en Boyacá, exactamente con las elegías varones de Ilustre de Indias. Entonces, en las elegías de Ilustre de Indias, de quien hizo un estudio, un profesor español, que era de Marchena. Él se leyó todas las elegías de varones ilustres de Indias, ¿y qué hizo? Otra obra que se llama Desde las tinieblas del olvido. ¿Qué es lo que trata esa obra? Pues el sojuzgamiento de los indígenas, que están registrados en la obra de don Juan de Castellanos. Pese a que don Juan de Castellanos, tengamos que decirlo, fue uno de los primeros que nos trajeron cultura a tierra boyacense, porque él no era, pese a que se vino tan joven, a los 19 años, se vino graduado en literatura, en gramática y en elocuencia, y tenía el título de repetidor. Se vino de aventurero porque llegó a Centroamérica, solo prácticamente en una embarcación. Allí encontró a los conquistadores y se inscribió con los soldados, logró formar parte de los soldados españoles. Así que es la historia de don Juan de Castellanos, y que después, cuando ya llegó al Cabo de la Vela, resolvió cambiar las armas por la sotana, por la religión, y se hizo sacerdote, se graduó, se ordenó en Cartagena, estuvo en Cartagena como presbítero, lo mismo en Río de la Hacha, y luego lo nombraron como beneficiado de Tunja. Es el 10º párroco de la Catedral de Tunja, y siendo párroco de la Catedral de Tunja, enseñó latín, enseñó retórica, enseñó lengua. Es una buena cultura. Entonces, es una de las cosas, diríamos nosotros, beneficiosas para nosotros los colombianos, y un gran honor que hubiera estado en tierras boyacenses. Bien, gracias, amigo, compañero académico. Vamos a hacer un corte porque esto es muy importante. Continuamos luego relacionando la literatura y la historia en estos años de independencia. Los invitamos a que después de esos cortes de comerciales que son de interés, volvamos a tomar el tema. Muchas gracias. Tú también puedes hacer parte de Venga pa' acá su merced y le echo un cuento. Unidos, dejemos volar nuestra imaginación para dejar huella en la historia de Tunja. Tunja, la capital que nos une. Ya está todo listo para la 5ª versión del Congreso Internacional de Meritocracia.
Este 4 de noviembre a las 8 de la mañana abriremos las puertas del Hall 74 en Bogotá para la realización de este evento. Hablaremos de la aplicación de tecnologías emergentes en la gestión del talento humano en el sector público, para lo cual tendremos como invitados especiales expertos de España, Canadá y Colombia, entre otros lugares del mundo. Si quieres participar, solo debes inscribirte del 1 de septiembre al 22 de octubre ingresando a www.cnsc.gov.co. Organiza la Comisión Nacional del Servicio Civil con el apoyo de la Universidad Sergio Arboleda, la Fundación Universitaria del Área Andina y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En Cornare contamos con un programa de educación ambiental para la primera infancia llamado Paladines, con el cual buscamos sembrar en los más chicos la semilla de la protección de nuestros recursos naturales, potenciando las buenas prácticas ambientales desde lo cotidiano y desarrollando el pensamiento científico ambiental, conectando los niños y las niñas con la vida, la equidad y el desarrollo sostenible. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Recibiste un mensaje de texto como este? Cuidado, personas inescrupulosas están usando el nombre de la entidad para robar tus datos. No caigas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones no realiza ningún tipo de notificación o comunicación a través de mensajes de texto sobre el supuesto bloqueo de celulares por duplicidad de email y no homologación. Si recibes estos mensajes, no abras los enlaces incluidos y envía un pantallazo a atencioncliente@cerecom.gov.co. Consulta toda la información oficial de nuestra entidad en www.cerecom.gov.co. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Hola, acompáñeme y peguémonos la vuelta al arroz por Colombia. Este cereal se cultiva en todas las regiones y es el sustento de miles de familias. El arroz es una industria que genera muchos empleos para activar la economía del campo y usted y yo podemos ayudar. Movámonos a comer más arroz porque es delicioso, fuente de energía, proteína, vitaminas y no tiene gluten. Consumamos lo nuestro al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Buenas tardes. Continuamos con nuestro programa Dialogando con la Federación. Después de esta breve interrupción, continuamos con el compañero Gilberto Ávila Monguí, quien nos venía hablando de la literatura y la historia en este bicentenario. Entonces le damos la palabra al compañero Gilberto, continúe explicándonos qué tipo de literatura encontramos, qué muestras de literatura encontramos en estos 200 años de independencia. Gracias, compañero. Realmente la literatura de la independencia
es una recopilación de hechos que han dado exactamente motivos para que se produzca la gran noticia del grito de independencia el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Pero es los principios de lo que ha sido la literatura. Comenzaría uno a hablar de lo que escribió el padre Bartolomé de las Casas sobre el maltrato que le daban los conquistadores a los indígenas. Tiene una obra, dice que es una obra inconclusa, pero que ahí dejó escrito lo que hacían los conquistadores con nuestros antepasados, los indígenas. En ese caminar, la literatura, exactamente lo que es literatura de la independencia, comienza exactamente por el sojuzgamiento que hicieron los españoles a los indígenas, pero en el transcurso del tiempo, con el sincretismo étnico, que viene a dar lo que somos nosotros los mestizos, la mezcla de español e indígena. Pero no, es decir, hay que dejar claro que español e indígena no quiere decir que hay una raza pura entre los españoles, porque los españoles son producto de moros, judíos, de griegos, latinos, godos, visigodos y por supuesto su raza original que eran los celtas y los iberos. Entonces, toda esa sangre la tenemos nosotros, aparte de que tenemos también sangre de raza americana negra. Todo esto va contribuyendo a que el sojuzgamiento comience a mirarse como un mal terrible, y ese mal hay que curarlo, hay que erradicarlo. Esas son las primeras quejas. Posteriormente, el sentimiento de que toda autoridad viene de Dios fue quizá una alienación fuerte, porque el padre Mariana, que es uno de los documentos literarios más interesantes sobre la literatura y la independencia, hace un relato extraordinario sobre lo que ha sido en el mundo, digamos el gobierno entre amos y señores, entre reyes y vasallos. Entonces él dice, no es cierto que toda autoridad viene de Dios. Si eso fuera así, el rey fuera Dios. Entonces, el rey es rey porque un pueblo lo elige. Entonces, son la elección los seres humanos eligen a un gobernante para que dirija los destinos de sus naciones. Y dice, si eso fuera así, no hubiera ocurrido lo que ocurrió con Josué, porque Josué hizo decapitar a más de 32 príncipes, reyes, ¿no? Y eso no le ofendió a Dios, porque eran inquisidores, eran tiranos, ¿no? Entonces dice, la autoridad exactamente no viene de Dios. Que tenga direcciones divinas es otra cosa, a que sea el que llega a gobernar exactamente. Los hombres gobiernan. Pero nosotros lo sabemos. Ahí le interrumpo un poquito, compañero académico, y es que recuerde que el clero se dividió en dos bandos. Unos en favor del rey, que respetaban lo que acaba de mencionar, una obediencia total al rey. Además había leyes muy severas quien desobedeciere al rey. Pero por otro había el clero bajo,
que desde sus púlpitos, desde sus doctrinas, desde su conversación con el pueblo que estaban manejando ahí en la parte, pues, llamámoslo popular, perdone la redundancia, él los estaba adoctrinando. ¿Y qué tipo de literatura usó? La literatura oral, a través de sermones. Lástima que no se escribieron todos. Hay algunas muestras de esos sermones o de esas intervenciones del clero en favor de una independencia, en favor de una libertad. Porque recuerde que fue el clero el que propició la ideología de buscar una libertad, una independencia como nación. Estábamos cansados, o la gente estaba cansada de tener el yugo español muy fuerte sobre sus espaldas. Entonces había que producir lo que realmente se conquistó, la libertad para estas naciones. Pero había mucha de por medio de la literatura, o sea, la expresión. Literatura es expresión, no solamente la literatura escrita a manos, que había que escribirla con una pluma sobre un papel. Oral, claro. Había una literatura oral que infortunadamente no se pudo guardar, conservar, pero que la hubo, esa no se puede negar. Sí, que se recogió también. Sí, algunas se recogió, afortunadamente. Bueno, compañero, pues no está en desacuerdo su intervención con el planteamiento que está desarrollando. ¿Por qué? Porque realmente la literatura de la independencia, pues allí comienza con el padre Mariana y el padre Acevedo y con el Catón de Guaduas, ¿no? Ellos estaban en favor de la independencia. Ellos dijeron, no es posible que estos seres humanos, ayer que se hablaba precisamente, que usted estuvo dirigiendo la fiesta de San Pedro Claver, ¿no? Hay una nota extraordinariamente de libertad, ¿no? De libertad de los derechos humanos, en donde se escucharon las nociones exactas de ese gran amor. Ahí sí que hablamos del amor, el amor divino, el amor humano, el amor de la caridad que desplegó San Pedro Claver con los misericordiosos, los negros traídos de África, que venían en galeras amontonados como animales, y muchos iban encadenados, llegaban enfermos, traían enfermedades. Sin embargo, el santo Pedro Claver los abrazaba, les daba consuelo, incluso hasta besarles sus llagas. Entonces, eso le dolía fuertemente a San Pedro Claver, y por eso habla de los derechos humanos, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a vivir, el derecho a tener la expresión libre. Todo eso va haciendo acumulación en la historia de la literatura de independencia, esa expresión. Entonces, podemos seguir mirando que aparte ya de esos principios, porque son básicos, porque el sojuzgamiento, el maltrato, los impuestos comienzan a ser diríamos nosotros, una llaga sobre el pueblo conquistado. Entonces, ¿para qué eran los impuestos? Para llevárselos a la corona. ¿Qué nos quedaba a los americanos? Pues nada. Entonces, eso comienza a ser el reclamo. Pero lo curioso no es tanto eso, sino que quienes pagaban, quienes trabajaban por eso, eran nuestros indígenas. Y los que han venido a realizar las primeras notas y quizá toda la independencia son los españoles, los criollos, los hijos de españoles nacidos en América Latina, que los consideraron también como los indígenas, y por eso la rebelión. Gracias a eso se engendró la independencia, y luego tendremos las muestras de lo que hay en literatura en esta independencia, exactamente con motivos claros, que son sojuzgamiento, maltrato, esclavitud, amos y dueños de haciendas y vidas. A ver, profesor, yo creo que fuera del escenario veníamos hablando
de la Marquesa de Yolombó como un modelo de la literatura que aportó mucho para esto de describirnos por lo menos la situación de las gentes de la época. Sí, pero mira, compañero, la Marquesa de Yolombó ya es una obra más tarde que muestra lo que fue la historia de la conquista en nuestra patria, que es tratar de recoleccionar todo lo que tenían en riquezas, llevarlos para la corona y luego desaparecer. Entonces la Marquesa de Yolombó muestra eso con el matrimonio de la Marquesa y el español que la enamoró, la llevó y le hizo llevar toda su riqueza de oro. En Cartagena la embarcó y la llevó para España y ella quedó abandonada aquí en Colombia y como le conté, murió loca. Bien, hagamos una breve recapitulación de lo que tiene usted escrito en ese libro de literatura y historia. Sí, diría yo, la primera parte está una diferencia, la nota sobre la hermandad entre literatura e historia y literatura. En la segunda parte comienzo a mirar los escritos que hay desde la época de la conquista hasta nuestros días, comenzando por las crónicas, la que mencioné en un principio, que es la de la Suma de Geografía. Después vendrá la carta de Pedro de Heredia a la corona para sugerir la construcción de las murallas de Cartagena. Luego tendremos tengo las notas de lo que han hecho las tertulias literarias, que fueron la tertulia del Buen Gusto, la tertulia eutropélica, la tertulia de Nariño, en donde se hablaba, claro, se hablaba de cultura y de lo que iba ocurriendo en los alrededores, pero también se hablaba de política y en esos centros políticos se hablaba de libertad. Y por eso encontramos nosotros que en esas tertulias aparece la traducción de los derechos del hombre traídos por Nariño, ¿no? Después de que nosotros también conocemos que Francia tuvo un problema como el nuestro. Los pobres eran los que mantenían a los ricos y por eso se suscitó la gran reunión por primera vez en 50 años de las dos cámaras y fue en donde se concibieron los derechos del hombre, que después nos los trajo Nariño y que por eso, por haberlos difundido, lo condenaron al destierro y a la cárcel durante casi de toda su vida. Bien, compañero, le agradecemos su presencia, su contribución en estos diálogos de esta tarde con su tema literatura e historia. Para cerrar nuestra temporada del mes del amor y la amistad, como hablamos en el programa anterior, voy a leer este poema. Hay muchísimos poemas de gran sabor romántico. Leamos este de Más allá del amor, de Octavio Paz. Dice así: todo nos amenaza el tiempo en que vivientes fragmentos divide al que fui del que seré, como el machete a la culebra. La conciencia, la transparencia traspasada, la mirada ciega de mirarse mirar, las palabras, guantes grises, polvo mental sobre la hierba, el agua, la piel, nuestros nombres entre tú y yo se levantan, murallas de vacío que ninguna trompeta derrumba. Ni el sueño ni su pueblo de imágenes rotas, ni el delirio de su espuma profética, ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan, más allá de nosotros, en las fronteras del ser y del estar, una vida más vida nos reclama. Afuera la noche respira, se extiende, llena de grandes hojas calientes, de espejos que combaten, frutos, garras, ojos, follajes, espaldas que relucen, cuerpos que se abren paso entre otros cuerpos.
Tiéndete aquí a la orilla de tanta espuma, de tanta vida que se ignora y se entrega. Tú también perteneces a la noche. Extiéndete, blancura que respira, late, oh estrella repartida, copa, pan que inclinas la balanza del lado de la aurora, pausa de sangre entre este tiempo y otro sin medida. En definitiva, compañero, perdón, el amor es el alma de todo. Muchísimas gracias a los televidentes por acompañarnos en diálogos con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá.